Me has cambiado el corazón y me has amado como soy. Las alegrías que me has dado han quitado mi dolor. En el camino has estado, no me has dejado regresar. Como un niño de verdad mi mano, a un lado de papá. Empezaba a imaginar mi vida sin ti. Empezaba a recordar lo que antes fui. Y tengo que reconocer que me enamoro más de ti. Es que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar sin descansar. Es que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar sin descansar. Pasado de sus alas, quiero vivir en su presencia y escucharte que me amas, que no me dejarás, que siempre estarás aquí. Buenos días, Dios los bendiga. Esta canción también me gusta, se llama Otro Color y la canta un grupo, el grupo se llama Fuego Líquido. Tiene canciones muy bonitas, casi no lo escucho este grupo, pero esta canción me gusta mucho. Y pues bueno, ya estamos aquí, ya estoy aquí en este día fresquecito, bonito, gracias a Dios, un nuevo día con la oportunidad de estudiar de su palabra. Ahora aquí en mi lección, este día 2 de octubre, aquí en México, este 2 de octubre no se olvida por un acontecimiento que pasó en 1968. Aquí en México. Pero bueno, esa es otra cosa, esa es parte de la historia de aquí de México. Y lo que a mí me corresponde es este día 2 de octubre, es mi lección acerca de la palabra de Dios. Estoy en el capítulo 9 del libro de Juan y voy a continuar. Va a ser breve, no van a ser muchos versículos. Yo ya lo estuve leyendo, ya lo estuve meditando y este pasaje pues ya es muy conocido, inclusive sale en muchas películas también, ¿no? Cuando se habla de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso, pasan esta parte de este milagro, que es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? Y yo ayer hablé y me quedé, leí, medité y di mi punto de vista del versículo 1 al 7, y el título es Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? Pero voy a continuar porque todo este capítulo 9 habla de ese acontecimiento, de ese milagro y lo que sucedió alrededor de ese tiempo, ¿no? Que fueron unos cuantos, unas cuantas situaciones que pasaron con los fariseos, con el ciego de nacimiento, con Jesucristo, con sus padres del ciego, y esta parte es la que voy a comentar ahora, ¿no? Estoy en el capítulo 9 del libro de Juan, versículo del 8 al 22. Y la palabra de Dios dice así. Estoy en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 8 al 22. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece, él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, fui, me lavé y recibí la vista.
Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es vuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. Y quien haya abierto los ojos, vosotros tampoco lo sabemos. Edad tienen, preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuere expulsado de la sinagoga. Hasta ahí voy a leer en esta mi lección, son del versículo 8 al 22, porque esta parte sigue siendo el acontecimiento de un ciego de nacimiento que Jesús le da la vista, ¿no? Y voy a continuar. Es un capítulo completo, el capítulo 10. Yo al principio pensaba leerlo todo y dar mi punto de vista, pero no, mejor como lo he estado haciendo en mi lección, porque pues esto es para yo aprender, y lo grabo porque pues me gusta grabarlo, ¿no? Y porque miren, hay hermanos que estudian mucho, que inclusive con un solo versículo explican todo un acontecimiento. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Dicen, por ejemplo, mencionan uno o dos versículos. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, lavó y regresó viendo. Nada más leen estos dos versículos y ya explican ellos todo este pasaje. Explican lo que hizo Jesús, lo que hizo el ciego, cómo lo cuestionaron los escribas, cómo sus padres fueron ante los fariseos, y explican todo con dos versículos. Pero a mí me gusta leer la palabra de Dios textual, como dice la Biblia. A mí me gusta aprender así, y también aprendo en las congregaciones, pero por eso es que yo lo leo así en mi lección, y lo repaso versículo por versículo, porque a mí me gusta hacerlo así. Y bueno, lo leo, lo medito, lo grabo y doy mi punto de vista, y pues, eso es lo que yo hago con estas lecciones. Bueno, estoy en el capítulo 9 del libro de Juan, del Nuevo Testamento, y estoy del versículo 8 al 22, y lo voy a leer versículo por versículo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué es esto? Lo que yo entiendo es que ya tenía un tiempecito andando ya digamos así, por el vecindario, ¿no? Y que ya lo dice, pues ¿qué no era este el que se sentaba? O sea, anteriormente ya tenía, yo pienso que un tiempecito que lo habían visto ahí ya viendo, y me imagino que hasta contento, por supuesto, pues ya podía ver, nunca había visto.
era ciego de nacimiento, no conocía las cosas, no sabía cómo bien la forma de las cosas, ¿no? Como, si bien es cierto, a lo mejor sabía cómo era una cobija, no conocía los colores, por decirlo así, ¿no? O no conocía el estanque del Siloé, bien como era, en donde se fue a lavar. Él no conocía nada de eso porque era ciego de nacimiento, ¿no? Y decían los vecinos, ¿no era este el que estaba ahí mendigando? En el 9, unos decían, él es, otros y otros, a él se parece. Y él decía, que él era, él dice, yo soy el ciego, el que estaba ahí, ¿no? Porque muchos pues, no estaban seguros que era él. En el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron, o sea, ¿cómo es que ya ves ahora, no? En el 11, respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ya sabía él que se llama Jesús, dice, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Él cuenta todo lo que Jesucristo le dijo, todo lo que hizo y lo que le dijo que hiciera para recibir la vista, ¿no? Que fue, hizo el lodo, se lo untó en los ojos y se fue al estanque del Siloé para lavarse y regresó ya viendo. En el 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, porque pues Jesucristo pues seguía su camino, ¿no? Él ya seguía en su ministerio, predicando el evangelio, ¿no? En el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, lo llevaron, esto es, que yo creo que eran algunos detractores, ¿no? Lo llevaron para que diera su testimonio, que dijera para que les dijera que Jesucristo era el que había recibido, el que había hecho el milagro, ¿no? De que recibiera la vista. Yo lo entiendo así porque dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, porque los fariseos eran detractores de Jesucristo, por supuesto que lo llevaron para una situación específica, ¿no? De poder quizá acusarle también a Jesucristo, así yo lo entiendo, ¿eh? En el 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos, es lo que les comento, como el día de reposo no tenían permitido hacer nada. Yo creo que para eso llevaron al ciego, ¿no? Para ver si le pueden acusar de algo a Jesucristo. En el 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Él lo resumió rápido, ¿no? Ante los fariseos, porque quizá él también sabía que estaban sobre de Jesucristo o sobre de Jesús, y nada más les comentó así, ¿no? Pero yo pienso que se los comentó con seguridad, ¿no? No con ningún temor. El 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Eso es lo que yo he estado comentando, lo que he estado aprendiendo en esta parte, que entre los mismos fariseos y los escribas, pues había disensión entre ellos. Unos estaban creyendo que Jesucristo sí hacía señales como el Mesías, y otros no, porque decían que quebrantaba algunos no de los mandamientos, sino de sus tradiciones. El día de reposo, pues sí, era para dedicárselo a Dios, pero hacer una cosa buena el día de reposo no es malo. Así es como yo lo entiendo que le dice Jesucristo, que les hace ver a ellos. Y ellos no lo entendían porque seguían más las tradiciones. Así yo lo entiendo, ¿no? Entonces, entre los mismos fariseos y los escribas había disensión entre ellos, ¿no? Porque unos sí entendían que eran las señales de un Mesías, de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso. Yo sí lo entiendo. Entonces, en el 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, es que es un profeta. Él
era como un título máximo que se podía dar a una persona enviada por Dios. O sea, él no, él no dijo que él era el Mesías o era el Cristo, ¿no? Lo que dijo el ciego de nacimiento, dijo que es un profeta, porque era, en ese tiempo, lo que yo entiendo es que era el como se le puede decir a un enviado de Dios. Un profeta era lo máximo, es un profeta, es un enviado de Dios. Así yo lo entiendo. En el 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y sí, también esta parte, yo ya la he escuchado muchas veces, que los mismos fariseos y los escribas pensaban que el que había sido ciego de nacimiento era un engañador, que lo que quería era sacar provecho económico, ¿no? Yo así lo entiendo, que engañaba a la gente para que le pudieran dar a alguna dádiva. Yo así lo entiendo. En el 19, y les preguntaron a los padres del que había sido ciego, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Yo creo que los padres ya sabían, ¿no? Por supuesto que ya sabían que su hijo había recibido la vista, pues al haber regresado luego con sus padres, pues ya veo. Y los religiosos le preguntan a los padres del que había sido ciego, que recibió la vista, que cómo es que ve ahora, ¿no? Y sus padres respondieron, les dije, en el 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es vuestro hijo y que nació ciego. En el 21, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Los padres le responden a los religiosos que sí es su hijo y que sí nació ciego, pero pues que él ya está grande, que le pueden preguntar, ¿y por qué? Aquí en el 22 lo dice. En el 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Entonces los padres no le respondieron abiertamente de que Jesucristo había nacido, le había dado la vista al ciego para que no los expulsaran de la sinagoga. Así yo lo entiendo, ¿no? Ellos sí tenían algún temor, ¿no? Al que había recibido la vista, cuando él respondió que es un profeta, él lo dijo yo creo que con seguridad y con gusto, es un profeta, como un enviado de Dios, yo así lo entiendo, ¿no? Y es que los padres no lo quisieron decir, ellos nada más le dijeron que le preguntaran a él, ¿no? Que él ya tenía edad, porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Y es que en ese tiempo, lo que yo he aprendido es que no solamente era no asistir a la sinagoga, sino que era excluido del círculo, inclusive al parecer no solamente de ir a la sinagoga, sino iba a tener problemas con su trabajo o con las relaciones con las personas, ¿no? No solamente era que fuera expulsado de la sinagoga, yo así lo he aprendido. Y pues bueno, mire, este fue el pasaje que me tocó en mi lección, que es la parte en donde Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Y voy a dar mi punto de vista. Aquí es cuando ya recibe la vista el ciego y lo llevan ante los fariseos. Lo llevan yo creo que para ver si podían acusarle algo a Jesucristo, ¿no? Ya que lo había sanado en el día de reposo. Y lo cuestionan al que recibió la vista, que quién le había dado la vista, y él dice que Jesús. Y también le preguntan qué piensa de Jesús, y él dice que es un profeta, porque era el grado máximo que le podían dar en ese entonces a un enviado de Dios. Y y había disensión entre los judíos.
los detractores y los que se dan cuenta que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso, hacía señales como el Mesías, que eran milagros, ¿no? Porque un pecador no puede hacer milagros. Entonces, había disensión en ellos y al final, pues llaman a los padres para averiguar si él era su hijo, el que había sido ciego de nacimiento, y ellos le dicen, sí, este es nuestro hijo, y nació ciego, pero cómo recibió la vista no lo sabemos, pregúntele a él, él ya está grande, ¿no? Pueden preguntarle, y eso y los padres no lo quisieron decir abiertamente porque al parecer tenían temor de lo que fueran expulsados de la sinagoga, y no nada más de la sinagoga, sino es excluido de toda relación social. Al parecer era así como iba a pasar, porque lo habían acordado que el que dijera que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso, era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y eso es lo que yo entiendo ahora, ¿no? Y miren, una de las cosas que yo aprendo espiritualmente esto para ponerlo en práctica a mi vida cotidiana es que a veces recibimos la vista espiritualmente porque estaba, y hablo de mí, pues no podía ver las cosas espirituales porque estaba yo viendo solamente las cosas materiales, ¿no? Y en esta parte es recibir la vista espiritual, ¿no? Que Jesucristo con su palabra, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el Espíritu de Jesucristo, nos hace ver una vida espiritual. Vemos una vida espiritual, y antes, que yo no conocía bien de la palabra, pues era como no ver las cosas espirituales. Y eso es lo que yo aprendo en esta parte de la Biblia espiritualmente. Y una cosa que aprendo también es darle gloria y honor a Jesucristo, al Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso, que es el que me enseñó, el que me abrió los ojos espirituales, se puede decir. Eso es lo que aplico a mi vida y lo voy a aplicar. Darle, que me dicen, ¿quién fue el que te ayudó? Pues Jesucristo. ¿Quién fue el que te dio la vista espiritual? Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso. Y eso es lo que yo puedo aprender en esta parte para llevarlo a mi vida cotidiana. Y como yo les comento, miren, esta fue mi lección, que es para yo aprender, y yo doy mi punto de vista. Como yo les comento, hay hermanos que tienen más conocimiento o saben cómo expresarse, saben cómo enseñar, saben cómo compartir la palabra a los hermanos, aunque también les diré esto, el compartir la palabra es muy diferente a compartirla a una persona que no conoce de la Biblia, a una persona que tiene otro conocimiento de Dios o un acercamiento a Dios de una manera diferente, y una cosa es compartir a los hermanos que ya tienen conocimiento de la palabra de Dios. No es lo mismo, no se puede, yo así lo entiendo, yo así lo creo. No es correcto de una manera hablarles a todos de la palabra de Dios. Hay que saber de qué manera hablarles a cada uno, a los que ya conocen de Dios, a los que no conocen de Dios, a que se acercan a Dios de una manera diferente, y a los que ya son cristianos. Entonces, los hermanos que ya tienen conocimiento de la palabra, que comparten a los hermanos que ya son cristianos, pues comparten de una manera diferente. Como yo les digo, mencionan 1 o 2 versículos y explican todo. A mí me gusta así, a mí me gusta leerlo versículo por versículo, textualmente lo que dice, meditar, pedirle a Dios dirección y que me ayude a entender la palabra y poderla aplicar a mi vida cotidiana también. Bueno, eso es parte de mi lección, y le doy gracias a Dios porque todavía tengo ese deseo de aprender cada día más. Y yo aprendo también en la congregación a la que asisto ahora, que está en Avenida Congreso de la Unión, número 93, Colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco. Yo los invito, si quieren ir, vayan, vean lo que se hace ahí, se alaba a Dios, se hace oración, se comparte la palabra, y quizás ustedes pueden tomar la decisión de quedarse. Eso pues, ya no depende de mí, sino de Dios, ¿no? Que sea que los lleve y que sea que ustedes tomen la decisión. Yo pienso que puede ser bueno para sus vidas.
Miren, yo asisto a esta congregación desde enero de 2023 y ya, pues ya un año, 9 meses voy a cumplir y pues es para mí de mucha bendición y yo los invito porque para mí ha sido bueno y yo aprendo mucho de lo que comparten de la palabra de Dios ahí y yo quiero seguir yendo. Y hay un estacionamiento en la calle Miguel Hidalgo número 163, Colonia Santa Anita también, y que está cerquita, son como 300 metros. Si ustedes quieren ir o pueden ir en transporte público, pues está saliendo del Metro Santa Anita ahí enfrente, de la salida sur, ahí enfrente está la congregación, ahí están los hermanos recibiéndolos y pues puede ser provechoso para sus vidas si les llama la atención o si quieren seguir a Dios, a Jesucristo, al Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, Dios hecho carne y hueso. Ahí se habla de la palabra de Dios, se hace alabanza y pues la invitación está hecha. Pues esta fue mi lección y le doy gracias a Dios porque quiero seguir aprendiendo y entonces estas lecciones que yo tomo, pues es para yo aprender, ¿no? Y también el propósito es de leer la palabra de Dios textualmente y que si a alguien le llama la atención y lo escucha y quiere aprender más, pues que vaya a una congregación, ya sea ya una congregación cristiana, allá donde vivan, o si vienen aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, los del pueblo que luego vienen del Tlayacapan, que luego vienen seguido aquí a la Ciudad de México, pues pueden ir allá a la congregación Camino y pues aprender de la palabra y quizás hasta nos saludemos si es que nos vemos por ahí, pero no es el propósito de como una enseñanza como tal, lo que yo estoy grabando, ¿no? Sino sí es un propósito leer textualmente lo que dice la palabra de Dios y si a alguien le llama la atención, bueno, pues que pueda ir a una iglesia cristiana y aprender más. Pues bueno, la invitación está hecha para que vayan. En la congregación Camino es los sábados a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y pues bueno, esta fue mi lección. Cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Que tengan un bonito día. Dios los bendiga.